Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo con Elia Almanza. Fuerzas federales capturaron a los líderes de la Unión Tepito y Fuerza Antiunión. Se trata de Jorge F., alias El Tortas, y Pedro R., alias El Jamón. Ambas detenciones se lograron en 2 operativos simultáneos en la capital del país y el Estado de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador defiende la actuación de los militares desarmados en La Huacana, Michoacán. El mandatario asegura que los elementos actuaron con prudencia al no responder a las agresiones. Fue muy responsable su actitud, muy digna, muy valiente, porque lo que es una cobardía es abusar de nuestros semejantes. Esa es una cobardía. Entonces, por eso todo mi apoyo y mi respaldo a los soldados. Congelan las cuentas bancarias del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y el dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira. Por el caso Odebrecht, Altos Hornos califica de injusta la acción y alerta sobre el riesgo en sus salarios y en sus trabajadores. El presidente Andrés Manuel López Obrador ordena la suspensión de la transmisión de las conferencias matutinas y giras de trabajo a fin de evitar injerencias en estados donde este año habrá elecciones. Trabajadores del ISSSTE protestan en contra de despidos injustificados. Los inconformes se reúnen en el Centro Médico 20 de noviembre, donde denuncian el cese de más de 6,000 empleados. Diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México guardan un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los accidentes viales en Santa Fe y Constituyentes. Los legisladores se solidarizaron con los familiares de quienes perdieron la vida. También el Congreso capitalino entrega la Medalla al Mérito Turístico 2019. El creador del Tribus Hoteleros y el equipo de básquetbol Capitanes son los galardonados. En información financiera, el peso mexicano pierde terreno ante el dólar. En ventanillas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, el billete verde se vende en 19 pesos con 43 centavos y se compra en 18 pesos con 11 centavos. En información internacional, en Estados Unidos, civiles comenzaron a construir su propio muro fronterizo. El proyecto, bajo el mando de la agrupación We Rule the World, se realiza en los límites de Texas, Nuevo México y en Chihuahua. En Japón, un sujeto apuñaló a 13 alumnas y 3 adultos en una escuela primaria en la ciudad de Kawasaki. El ataque dejó un saldo de 2 muertos. Autoridades locales señalaron que el homicida fue detenido. Los deportes, Oscar Mota. Hola, ¿qué tal, Elia? Amigos de la ciudad y el mundo, buenas tardes. Vamos con la información deportiva. Pese a las nuevas bajas confirmadas de Chucky Lozano y Miguel Ayun, la selección mexicana de fútbol está lista y unida para sus compromisos ante Ecuador y Venezuela previos a la Copa Oro. Hoy por la mañana se ofreció una conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento, lugar en el que ya trabaja la mayoría del grupo que comanda Gerardo Tata Martino. Le cuento también que la policía de España arrestó a un puñado de jugadores y directivos en el inicio de una macrooperación en contra del amaño de partidos. Entre los detenidos figuran el exjugador del Real Madrid, Raúl Bravo, también Borja Fernández, recién retirado como jugador en activo tras jugar las 2 últimas temporadas como capitán del Real Valladolid, y Carlos Aranda, exjugador de varios equipos de primera división de ese país. También fueron arrestados Agustín Lazaosa, presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, y Juan Carlos Galindo Lanuza, jefe de los servicios médicos del mismo club. Finalmente, Kevin Durant está descartado para el juego 1 de las finales NBA. El entrenador de Golden State, Steve Kerr, informó que Durant aún no está recuperado de su lesión. El alero se lastimó el pasado 8 de mayo durante el 5º encuentro de las semifinales de la Conferencia Oeste frente al equipo de Houston, y se perdió toda la serie ante el equipo de Portland, en la que los Warriors barrieron 4-0. Elia, los deportes. Hola, ¿qué tal?
tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Les saludamos con mucho gusto este martes 28 de mayo de 2019 a las 2 de la tarde. Estamos estrenando horario, así es que como siempre, como todas las tardes, le agradecemos mucho que nos acompañe, que continúe con nosotros en este nuevo horario de la tarde. Buen provecho, si está en eso, si está empezando, quédese con nosotros porque estamos listos para llevarle la información más destacada de la ciudad y el mundo, porque ya sabe, en estos momentos ocurren cosas importantes y le presentamos lo más destacado. En los deportes, te saludamos, Oscar Mota, buena tarde. Nos vamos con la información más destacada. Y en información de detalle, esta madrugada fueron detenidos Jorge F., el Tortas, y Pedro R., el Jamón, líderes de los grupos criminales Fuerza Antiunión y la Unión Tepito, respectivamente, en la capital del país y el Estado de México. En operativos simultáneos y con el apoyo del Ejército y la Marina, en Tlalpan fue detenido el Tortas, acusado de diversos homicidios, secuestros, extorsiones, cobro de piso, venta y distribución de estupefacientes en la Ciudad de México, principalmente en las alcaldías de Cuauhtémoc, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Gustavo Amadero. En una segunda operación en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, fue asegurado el Jamón, a quien se le vincula con delitos de homicidio, secuestro, venta y distribución de droga, extorsión, cobro de piso y trata de personas con fines de explotación sexual. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el actuar de los militares sometidos por pobladores del municipio de La Huacana, Michoacán. El pasado domingo, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el primer mandatario destacó que esa actitud mostrada por los soldados debe ser ejemplo para el resto de las Fuerzas Armadas, en el sentido de no atentar en contra de la población civil, así sean sometidos a vejaciones. Fue muy responsable su actitud, muy digna, muy valiente, porque lo que es una cobardía es abusar de nuestros semejantes. Esa es una cobardía. Entonces, por eso todo mi apoyo y mi respaldo a los soldados. Desde Roma, el Papa Francisco pidió ser creativos en la política y desarrollarla en un ambiente de diálogo y compromiso. Esto debido a que es necesario pactar, dijo, con algunas situaciones hasta que se aclaren otras o con las personas que piensan diferente. En entrevista para Televisa, el sumo pontífice aseguró que el diablo tiene bronca con México y consideró que cuando los políticos de un país tiran para cada lado se genera una situación de violencia. La periodista Valentina Alasraqui preguntó al Papa qué debe hacer el gobierno mexicano para resolver el problema de la violencia, lo que él consideró pues no poder dar consejos o proponer medidas concretas, pues es un tema que pertenece más al ámbito político. Con esa información hacemos nuestra primera pausa y regresamos con más.